vayan, por favor. ¡No hay motivo de alarma! ¿Qué tal si les doy un bono de 6 sesiones para el spa? ¿Un abono para el spa? Yo digo sí, Macarena. Nos quedamos en el Hotel Colón, porque viene con desmadre incluido. Hoy, para hablarnos de la película, estamos con su director, Miguel Martí Campoy. Yo soy María Abad y esto es Historias Extraordinarias, de la Princesa Prometida. Vamos a hacer el check-in de este hotel. Hola, espera, a ver, ahora falto yo. Mira, por ¿Y favor. por qué no se me ve? No lo sé. Espera, tenemos que lograr que se me vea, ahora lo voy a lograr. Ahora, a ver. Qué desastre, por favor. Ya, pues. Soy lo peor con la tecnología y se supone que soy joven y millennial y tengo que saber estas cosas. Que hablamos de la Cuenta. peli. Hablamos de la peli, venga. Qué ilusión entrevistarte, aunque luego hablamos un poco más porque Sexy Killer, yo creo que para mí, para mucha gente, fue como una peli de la adolescencia, juventud y que nos tocó mucho la patata. O sea, hace poquito entrevisté a Macarena por El hombre del saco y se lo decía, estuvimos hablando un poquito de la peli y fue como, tía, es que fue un momento de joder, qué guay. Qué peli Qué más bien. chula, más divertida. Si es que además yo tenía una carpetita que nos dieron, no sé si en el instituto o algo, en el sitio de reporografía, una carpetita de Sexy Killer ahí con Bárbara que yo decía, esto es muy guay, Qué bueno. muy divertido. Ilusión. Esa película me dio muchas alegrías, la verdad. Me dio pena que no hiciéramos la segunda parte, que hubiera estado genial. Jope. ¿Cómo llevas la promoción? Porque creo que es una de las partes más pesadas, bueno, depende, también te puede encantar, pero un poco pesado por el hecho de que ya te has desvinculado posiblemente del proyecto, se ha grabado hace tiempo, no sé si montas tú y entonces a lo mejor ha pasado ese tiempo La- de montaje, de talonaje, de... No, Y mira, luego... la Sí, verdad es sí. que es verdad que el proyecto se ha terminado, pero el proyecto nunca se acaba. O sea, yo antes me hablabas de Sexy Killer. Y todas las películas que haces en el fondo las llevas para siempre. Aún sigo recordando Slam, sigo recordando Fin de Curso, y son películas que has acabado hace mucho, pero que siempre de repente pues alguien te vuelve a hablar y vuelven otra vez a tu memoria. Entonces, es verdad que hemos acabado, pero a mí me queda mucho, porque ahora entramos en plataforma, nos quedan muchas entrevistas, tenemos que acabar, que aún seguimos en cines. Cuando acabemos los cines empezaremos con las plataformas y la película, hombre, pues tiene su círculo y siempre estás un poco pendiente de ella, ¿no? Esto es como un niño, va creciendo y en el fondo tienes que estar un poco ahí. Y el reencuentro de la gente después de la grabación, este momento un poco más en soledad de montaje, ya te digo, y luego volver a reencontrarse en la promoción, es como, ay, ¿qué tal? ¿Cómo has cambiado de como los reencuentros del Bueno, colegio? en el fondo, ya sabes que la profesión del cine causamos un puñado y todos trabajamos y todos nos vemos. Entonces vamos a un festival, nos vemos uno, vamos a otro festival, nos vemos otro, vamos a un estreno, nos vemos otro. Incluso coincidimos muchas veces en los mismos bares. Con lo cual, hombre, a muchos no los he visto, pero la mayoría realmente pues nos solemos ver. Y es verdad que pues, estamos acostumbrados, ¿no? Somos una especie de, yo siempre lo he dicho, somos como circenses, ¿no? Como feriantes. Llegamos, estamos 3 meses juntos, nos matamos, trabajamos 12 horas diarias allí todos juntos y luego pues nos separamos. Pero bueno, luego volvemos a coincidir en otra película y lo mismo. Así que estamos acostumbrados, llevamos toda la vida haciendo esto. Y somos como una especie de gran familia, o sea, la familia esta del cine que cada X tiempo pues vas repitiendo con uno, vas repitiendo con otro. Y si tengo la suerte de hacer una película, pues me encantaría volver a quedar con el equipo de esta porque ha sido un equipo magnífico y han hecho una película genial con unos medios bastante, bueno, pues precarios por la época que que había tocado vivir, ¿no? Esa época de pandemia. Y, joder, se marca una película estupenda. Cada uno de los técnicos, me encantaría repetir porque cada uno de los técnicos tiene muchísimo valor y ha hecho un trabajo magnífico en la película. Pues sí, háblame del hotel, que tiene buffet libre, misterio y desmadres incluidos. O sea, es que tiene de El todo hotel es esto. lo más, El hotel es lo más parecido al Resplandor. O sea, el hotel daba un miedo. A un hotel así tan grande, que tiene tanta solera y es tan antiguo, de repente le quitas la luz y se convierte en un hotel bastante chungo. Entonces, el hotel era divertido porque allí dormíamos, allí rodábamos y estábamos todo el día, pero en el fondo era un hotel que, cuando ibas a dormir, cuando acababa el rodaje y tal, y se quedaba a oscuras,
era una historia, vamos. Era un hotel como lleno de ruidos, ya sabes. Tenía previsto hacerle un pago a Miguel de Cervantes con unos preciosos ornamentos. Mi amplio y extenso conocimiento de la base heráldica nacional me ha hecho colegir que dichos ornamentos son 2 abejas del antiguo blasón del duque. Unas abejas de oro y piedras preciosas. Según habla el duque en alguna de sus cartas, él escondía los pagos a sus muchos acreedores en una antigua capilla. Y según estos mapas, esa capilla está ubicada justamente aquí, en este hotel. Es lo que me parece. Pero muy divertido. Gracias al hotel, el hotel es parte de la película, un personaje más de la película. Sí. Y en el fondo, gracias a ese hotel, pues hicimos la peli. Si no hubiera habido hotel, no habría habido peli. Pero estabais todos allí, o sea, un poco como todo era una especie de Gran Hermano en hotel. Sí, no todos, porque algunos actores estaban en otro sitio, pero era una especie de Gran Hermano. O sea, la mitad del equipo rodamos allí. Y es más, en mi habitación, que era una habitación grande, pues rodábamos los asesinatos de algunos personajes. Así poco a poco íbamos, cogíamos una habitación, la transformábamos, luego la volvíamos a poner normal y la gente se ponía a dormir allí. O sea, es decir, vivíamos y rodábamos en los mismos sitios. Madre mía. O sea, ¿cuántos días? Pues estuvimos allí como 3 semanas. Sí, estuvimos 3 semanas trabajando y nada, comíamos en los comedores de allí y luego, no, la verdad es que luego también en alguna comida allí, pero la mayor parte de las comidas pues las hacíamos en Béjar, que es un pueblo maravilloso que además tiene unos restaurantes muy buenos y nos daban de comer fenomenal. Así que íbamos de restaurante en restaurante y cada día comíamos en un sitio y la gente de allí, de la hostelería de allí, nos trataba fenomenal. Y la verdad es que estoy muy agradecido a Béjar y estoy muy agradecido que me han llenado el cine durante todos estos días y lo he tenido todos los días lleno. Y sigue lleno. Así que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias al pueblo de Béjar por dejarnos rodar la película y sobre todo porque han apoyado tanto esa película que es tan suya. Ay, claro. O sea, esto es lo típico de encima sale el pueblo, se ve súper bonito, o sea, me recordaba un poco como Salamanca o algo así, pero bueno, me parecía algo muy histórico, con muchas ganas. Es un pueblo muy histórico que ha tenido un pasado muy brillante y es un pueblo que realmente, bueno, pues ahora está pasando esos problemas de la España vaciada, que donde se están yendo la gente, donde de repente ya se cierran hospitales y demás y se van cerrando los comercios, pero yo espero que gracias al turismo, gracias a cosas como esta de hacer películas, allí es un sitio maravilloso para rodar, lo recomiendo, tienen muchísimas localizaciones magníficas y ojalá sirva de algo, ¿no? Para que la gente vaya a Béjar y de repente coja fuerza y el turismo coja fuerza y estos pueblos de la España vaciada se recuperen, ¿no? Que un poco es labor de todos ir a verlos. Y hablo de Béjar, como hablo de Zamora, como hablo de otros tantos sitios, y Soria, que son sitios maravillosos donde hay que hacer mucho más turismo para que se vengan arriba. Es verdad. Antes de hablar del cast, este inicio me encantó, o sea, este momento de carretera en las que ibas viendo los carteles luminosos, que, bueno, se veía un poco hecho por, bueno, CGI, que ahora se dice, pero a mí me gustó mucho, me pareció como muy, muy típico, muy de pueblo, de cuando vas a tu pueblo, como cuando eras pequeña, te ibas ahí en el Renault 5 en mi caso, y eres pequeña, todo te parece muy grande y vas viendo los carteles, los sitios esos de carretera con los carteles de los protagonistas, me gustó mucho, dije, ay, qué guay, o sea, me pareció muy original. Pues mira, te voy a contar una cosa, un pequeño secreto. Todas mis películas tienen una road movie de comienzo o algo parecida. Empecé con Slam haciéndolo, me acuerdo. Bueno, que empecé con Portman. En Portman a la sobra de Roberto ya rodé la carretera y la entrada al pueblo. En Slam rodé también toda la entrada, que me acuerdo que era la carretera de Benidorm. Y así una a otra, todas las películas en fin de curso rodé era lo mismo, pero ya lo hice en un barco que había lleno de chicas allí tumbadas, donde metía los títulos de crédito, ¿no? Y en Sexy Killer, yo me acuerdo que también era un paseo que entraba por todo el palacio hacia la clase y acababa también. Es decir, siempre me gusta, es como un sellito, un pequeño homenaje a mí mismo, que el hacer esa ruta de títulos de crédito me hace gracia. Háblame de los protagonistas, bueno, de los múltiples protagonistas de este casting multitudinario, Macarena, Salva Reina, Habibi. Bueno,
pues ya Saturnino. sabes, los mejores actores de comedia del país ahí estaban. Totalmente. O sea, perdón. Los mejores actores del país ahí estaban. Estaba todos, pues Macarena, Nacho Guerrero, tenía Habibi, como has dicho, tenía Saturnino García, claro. ese gran actor de España que necesita más reconocimiento y me parece un actorazo que te mueres. Es que me parece y que realmente me parece que es un actor que tenemos que darle mucha importancia y mucho cariño porque es muy mayor y gente como ella ha hecho la historia, gente como él ha hecho la historia del cine en este país. Así que es súper importante que se homenajee más. Sí, o sea, a ver, es que hubo un momento en que, o sea, sabía que estaba Saturnino, pero es estas cosas que piensas, le llevo viendo 20 años y le llevo viendo 20 años así. Así, pues eso cuando estaba Claro. el Día de la Bestia, en Justino. Es que, claro, tú ves la filmografía de Saturnino y es impresionante. Luego, no me quiero dejar actores, pero he tenido a Pilar Ordóñez, a Cristina Brondo, he tenido a Antonio Meléndez Peso, que hace un papelón. Hay como me deja alguno, luego me regaña. Antonia. Como, Arlet, Antonia San Juan. Es que todos actores buenos, o sea, no hay ninguno que... Y alguno no lo habré nombrado y me va a echar la bronca, pero es que es muy difícil lo de las entrevistas, no es nada fácil. Y realmente son actores de comedia que funcionan muy bien y que, bueno, pues hacen que la comedia pues tenga realmente fuerza. Me ha gustado mucho de la peli que me ha parecido una película muy física, pero muy física, te quiero decir, como las películas que veíamos en los 90, que eran estas comedias, bueno, un poco estas comedias que hacía Telecinco Antena 3, por decir, que eran muy locas, muy enrevesadas, con muchos personajes, hay muchas persecuciones. Me recordó un poco a, bueno, no tenía nada que ver, pero no sé por qué yo me volví como a la época de los 90 a, ay, ¿cómo se llama esta? El amor perjudica seriamente la salud. Esa de Gabino Diego y Penélope Cruz, que creo que también era un botones o algo así. No sé por qué, o sea, era como que tiene mucho de esta comedia física de los 90. Mira, nosotros hicimos una comedia, quería hacer una comedia, veníamos de la pandemia, todo era amargura, tristeza, encierro. Yo dije, vamos a hacer una comedia y que la gente se ría. Aparte que lo que más he hecho en mi vida o es documentales sesudos o comedias. Y entonces dije, vamos a hacer una comedia clásica y la hicimos un poco sobre la marcha, porque desde que nosotros decidimos rodar hasta que rodamos pasó muy poco tiempo. El guión lo fuimos construyendo con actores que estaban viniendo todo el día a las series, que tenían problemas, y lo fuimos ahí transformando poco a poco. Y la verdad es que es una comedia clásica. De hecho, es la más clásica de todas las que rodamos. Suelo ser más gamberro. No obstante, sí tiene ese sello de locura que tienen un poco las películas que yo hago, que siempre son una locura de personajes, una locura de tramas y donde las cosas pues se ciñen a la historia, al entretenimiento y a la narrativa de los propios personajes y de sus propias historias, ¿no? Este punto de partida, o sea, este momento de como una glosa, o sea, como esta dedicatoria del Quijote al Duque de Béjar, ¿es real o...? Es real. O sea, el Duque de Béjar apadrinó el Quijote y cuando firma Cervantes el Quijote se hace una dedicatoria al Duque de Béjar. Entonces era muy, muy típico tener un padrino en la corte para los escritores en la época. Y el Duque de Béjar fue el que apadrinó a Cervantes en ese momento del Quijote, así que Béjar puede decir que le dedicaron a Béjar, al Duque de Béjar, uno de los libros históricamente más reconocidos a nivel mundial y que me parece de los más importantes de la literatura. Así que bueno, pues así surge la historia y es verdad que el Duque, bueno, no voy a hacer spoilers de la película, pero que el Duque tenía muchos protegidos, muchos libros y bueno, pues era un personaje muy curioso y además bastante importante. La verdad es que es muy curioso. ¿Te alojarías en este hotel, en tu hotel, con esta directora gobernanta jefa? Como es Uy, Macarena? Pilar, qué papelón hace. La gobernante jefa es chunga, ¿eh? Sí. Oiga, Un momentito. disculpe. ¿Qué? Ay, hello, my name is Carmen. ¿Le pasa algo en la boca? Llama a un logopeda.
y la verdad es que hace un papel muy bueno entre los fantasmas, entre la gobernanta, las secuencias sexuales. No sé, es que a esta película no le falta de nada, la verdad es que tiene un Sí. poquito de todo y espero que la gente la vea y se divierta, porque hasta ahora, pues la gente que la va viendo, o sea, lo que te transmite el público cuando la ve es felicidad, buen rollo y que se han divertido. Es muy Es buen verdad que a rollo. mí me deben engañar un poco, porque como soy el director, pues me animan, pero no, la gente sale de verdad como muy agradecida. Cuando luego paseas después, estuvimos en el Festival de Tarazona o estuvimos en el Festival de Zamora, pues cuando acaba luego y paseas por el pueblo y la gente te viene, oye, que me ha encantado tu película, o periodistas tan buenos como tú, que de repente pues la han visto y te recuerdan de otras películas o te dicen su punto de vista, pues es muy de agradecer, la verdad. A ver, Alicia, es Claro, raro. que va a ser raro, es de lo más normal del mundo. Un matrimonio de conveniencia por un título nobiliario. Que estamos en Juego de Tronos, que soy yo, Isabel la Católica, Rupert. Hacer reír es más difícil que hacer llorar. Mira, yo... Miedo, creo. sí. Vamos a ver, yo, Alex de la Iglesia, que trabajaba yo en una película, creo que era ese, Balada triste de trompeta, y llevaba una camiseta que ponía, esto del humor no tiene ni puta gracia. Y es verdad, joder, el humor es muy difícil. El humor es poco agradecido o muy agradecido, pero es difícil de hacer. O sea, tú cuando tienes una narrativa de una historia... Ay, se me ha cortado ahí. Ahora, perdona, cuando tienes la narrativa de una historia, de un thriller o tal, pues es más fácil porque llevas a los personajes, las tramas están más claras. En la comedia nunca sabes cómo darle el punto para que sea mucho más divertida y que funcione mucho mejor. Entonces bueno, ya sabéis, el humor es difícil, a veces es agradecido y a veces no. Pero es lo que está haciendo más taquilla ahora y que no se lo digan a Santiago Segura, ¿no? Ya, Que no ya, o sea, para hacer taquilla con sus películas. Así que España quiere humor, con lo cual hay que darle vidilla al humor, que no todos sean dramas, hombre. no, bueno, y además, en el momento en que hicisteis la película, de lo que salíamos, que era como Socorro, Claro, no sé qué va a ser de nosotros, o sea, darnos cosas de ligeritas, cosas que nos alegren, que estemos bien en el cine, que vayamos al cine contentos. salíamos de una película apocalíptica de terror, ¿no? Mm. Salíamos como, a mí me cuentan lo de la pandemia, no me lo creo, vamos, digo, anda, ¿qué dices? O sea, y de repente estamos todos encerrados allí, metidos delante de una pantalla, hablando los unos con los otros en el party line aquel. O sea, Madre que fue mía. tremendo. Así ¿Escribiste que nada. durante el lockdown o fue un poquito después o el guión? El guión lo escribimos antes y luego lo fuimos reformando según íbamos rodando. Sí, sí. Es que estaban cerrando que ya me echan, ya me dicen, nos vamos ahí Pues ahora, pero bueno, no, me deja un minutito. sí, Simplemente, como pues el tráiler en este momento. lo fuimos haciendo sobre la marcha con los decorados que teníamos, con los actores y aprovechando un poco con todo lo que teníamos. Esta película lo que hicimos es jugar un poco con lo que nos dejaba Béjar, con los decorados maravillosos, con el hotel y con los personajes. Y a partir de ahí, pues fuimos creando la historia. Y ya vamos acabando. Y vamos acabando, ¿no? Es un placer, ¿eh? Yo me quedaba contigo toda la tarde. Me echan, pero yo me quedaba contigo. Qué maravilla. Que creo que, bueno, esta película es muy coral, como como tus otras películas, y creo que nos descubres a muchos personajes nuevos, incluso actores nuevos. Bueno, por ejemplo, Arlene y ya los conocíamos. Bueno, y Jorge Clemente, que no he hablado de Jorge Clemente antes. Actorazo, Jorge Clemente. Yo lo vi en una película de Zoe Beatua que creo que eran Los Reyes del Mal. Vale, ya sé Y cuál. era... Sí, pues es que ese chico actúa Sí. fenomenal. Es uno de los mejores actores de verdad de este país. O sea, me parece un tío que tiene un potencial brutal. Y no había hablado de él. Así que nada, ya lo nombro. Y lo vi y lo quería en la película y bueno, le dije, oye, ¿te vienes a hacer una comedia y tal? Y se vino y bueno, es un fiera. Arlette, su pareja que está con él, también tremenda. Ji Kao. Ji Kao salía en El Hormiguero. ¿Te acuerdas? La asiática del Hormiguero que hablaba allí y salía con Sí. Pablo Motos. Pues Muy esa divertida. es la actriz de la película que hace de pareja con Saturnino. Es verdad, es Y verdad. luego, pues nada, Patricia Méndez, que hace el papel con Nacho Guerreros. No sé, son parejas muchas. Y nuestro fantasma, Tallafé. Hay actores de primera magnitud que realmente están haciendo un trabajo brutal.
pero nos has descubierto a muchos actores, o sea, con Slam, con Fin de Curso, también son películas muy corales en las que yo recuerdo que, que era una época en la que estábamos un poco acostumbrados a compañeros al salir de clase y de repente como que recuperabas bueno, no a ellos, pero que nos descubrías a muchos actores jóvenes de la época. Y sí, me acuerdo trabajar con Alicia Cobos, con Jordi Vilches, bueno, y en el primer corto que me acuerdo que rodamos en el metro, en La Cartera, me acuerdo haber trabajado ahí con Alicia Bo, con Silke, no sé, he trabajado con muchos actores muy jóvenes en diferentes épocas de su vida. Y la verdad es que este país está lleno de buenos actores y lo único que hay que irlos rescatando de vez en cuando. Y no sé, yo creo que tenemos la suerte de tener una cantera de actorazos que te mueres y que es un placer trabajar con ellos, la verdad. Exacto, es que creo que... Ojalá pudiera trabajar mucho más. Yo quiero rodar más películas una tras otra, porque no sabéis lo que me gusta, me encanta. Sí, eso es que yo creo que en tus películas hay muchísima cantera de lo que luego han sido actores y me encanta porque son estas películas en las que se recopilan mucho y además era una época en la que a lo mejor salían películas como American Pie, como Casi Famosos. Sí, efectivamente. Mira, nuestro yo, por ejemplo, cine español. Sí, efectivamente. Bueno, es que, digamos, las películas estas están muy basadas en la de los Farrell y de la nueva comedia americana, La Factoría Azúcar. Por ejemplo, Mara Gil, que no la he nombrado tampoco, que digo, bueno, Salva Reina, Mara luego ganó muchos premios, hizo unas películas después de la mía muy buenas. Todos son actores realmente que además muy polifacéticos, pues como la misma Macarena, que te hace una película de terror, o te hace una comedia o te hace 30 monedas. O sea, que te va haciendo un poco de todo. Y cada uno de estos actores pues están en papeles como muy diferentes. Y sí es verdad que me gusta tirar de cantera y siempre hay gente nueva. Antonio Meléndez Peso, es un actor que trabaja muchísimo y tiene mucho, pero realmente era muy amigo mío, pero en esta película es que se sale. O Pilar, que en Pilar Ordóñez, igual. Son gente que son amigos, que de repente, bueno, pues los traes un poco a tu proyecto y descubres ahí esos actorazos que realmente, pues a lo mejor no son tan conocidos como Macarena, que está todo el día en la serie, pero que también son muy buenos y muy reconocidos en el cine. Oh, pues qué guay, pues muchas gracias por mostrarnos y enseñarnos estos talentos para que los tengamos en cuenta y muchas gracias por este ratito para que habláramos de la peli. Pues muchísimas gracias a ti por entrevistarme, ha sido una entrevista maravillosa y espero que pronto pues hacer otra peli que me vuelvas a entrevistar, que eso sería fenomenal. Sí, que no tardes tanto en hacer pelis, o sea... Bueno, ahora dentro de poco estrenaremos Capitán Nemo, que es un documental muy chulo ya que habla sobre un amigo mío que tenía Lela y estuvo durante la historia de este hombre durante 2 años y medio. Y nada, y sí, hemos empezado con Macarena y con Carlos de 39 Escalones y con Ana Ross, un equipito ahí, a ponernos a hacer una especie de búsqueda de un nuevo guión y quiero hacer una película de terror que creo que me gustaría que la protagonizara Macarena y yo dirigirla y bueno, pues a ver si tenemos suerte y dentro de poco hay un guión de una película de terror y bueno, pues hablamos de nuestra nueva peli, nueva peli de terror esta que estamos buscando. Y Macarena es productora, así que... Macarena es productora, por cierto, de mi peli anterior y de la peli nueva que también vamos a hacer, también se ha metido como productora. Es muy guay, o sea, el destino. Sí, es muy bien, está ahí buscando una faceta de productora y lo hace muy bien, además es muy seria, es tan seria como actuando y da mucho placer porque además te ayuda mucho, me ayudó mucho a conseguir actores, me ayudó mucho a hacer la película, la promoción de la película, pues de verdad que como productora, chapó. No puedo decir nada más que cosas buenas. Qué guay. Pues muchas gracias por este ratito, por haberte robado. Pues gracias a ti. Nos vemos, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Gracias. La vamos a liar.